Tribunal Supremo no tiene tropa. ¿Tu ciudadanía es por constitución o es por una ley? Yo no creo en el sistema electoral. Aquí hay fraude masivo y nosotros estamos en una guerra. Trump, en su segunda versión, él ya no tiene ningún sentido de que la ley le aplica. Ahora él, ¿quién lo para? Erdogan cuadró la cosa para poder sacar a los que no eran leales a él del ejército y así poder quedarse perpetuamente en el poder de Turquía. El punto es que no es descabellado que un autogolpe crea finalmente un dictador. Y hay maneras. Mira cómo lo hizo Xi. Tiene inmunidad reconocida por el Tribunal Supremo. Fauci se convirtió para MAGA y para los republicanos en el símbolo del abuso de poder de los tecnócratas. Ya hay una casta diferente a los demás donde hay un rey. Y los reyes, pues los hijos de Trump, son el virreinato trumpista que no tiene posibilidad de cometer delitos fiscales. How is Trump under pressure? O sea, yo le digo, de verdad, ¿cómo es él? Y él dice, Trump is the strongest man I've ever known. Y me dijo también, ¿tú tienes un problema con él? He'll eat you alive. Make America great again. El presidente Trump firma hoy otra vez el tema de que no sean ciudadanos americanos por nacimiento los niños nacidos en Estados Unidos si son de países de combatientes de Estados Unidos. Específicamente ha aumentado después de la decisión del Tribunal Supremo de que el presidente por orden ejecutiva no puede eliminar la ciudadanía americana por nacimiento, pero hay que decir que está planteando ahora, bueno, pues ok, pues no puedo para todo el mundo, pero sí puedo para los algunos combatientes. casos. Y por ejemplo, para los enemigos combatientes de Estados Unidos, países que vengan, ¿verdad?, de esas zonas, pues ahí sí. Y Stephen Miller, que es el asesor de Trump, dice que alien enemies of the United States, members of foreign terrorist organizations, and large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments, es la primera orden. O sea, son las primeras personas que si nacen en Estados Unidos no podrían ser ciudadanos americanos. Eso obviamente va a impactar a nadie, por no decir nada, pero nada, tiene una razón política de ser. Y la segunda orden es básicamente prohibir el turismo de nacimiento, el birth tourism, como se le conoce, ¿verdad? Que es la definición, lo definen como un fraude. La administración Trump plantea que no van a poder hacer ciudadanos americanos a quienes nazcan en Estados Unidos por haber nacido en Estados Unidos meramente por estar de viaje turístico, ¿no? Sin ser un residente de la nación. Tú sacas un pasaje y una visa de viaje para ir a Florida, a las playas de allí, no sé, de Miami, y de pronto, es que esa misma semana déjalo. O sea, y lo que está diciendo es, pues eso es... Y por si acaso, para aquellos que, como yo, nos parece medio tostado esto, cuando tú buscas la lógica, supuesta y alegadamente, muchos chinos están haciendo esto para buscar hijos supuestamente ciudadanos americanos. ¿Por qué razones? Hay diversas especulaciones. Pero no hay duda de que sí está pasando. Y recuerden... hay muchos chinos. Muchos. O sea, sí. más de un No, billón. bueno, hay muchos que tienen la capacidad económica de poder hacer esto de literalmente, pues, overstaying visas, lo que sea. Sí. Y el presidente declaró que los futuros hijos nacidos en Estados Unidos no serían considerados ciudadanos americanos si sus padres están viviendo en el país ilegalmente o están visitando el país con visas temporeras. Esto, por si acaso, como ustedes saben, el presidente lo está tratando de hacer desde hace tiempo, pero pues la mayor parte del Tribunal Supremo planteó que esto no puede hacerse así. Pero yo creo, Carlos, que sí le dio el espacio al presidente para que sea por ley. Mi opinión, y esto no sé cómo tú lo ves, que la Corte Suprema sí denegó al presidente su poder por orden ejecutiva. Pero yo no estoy seguro que por ley. Si hubiera habido una acción congresional que aprobara el que tú no eres ciudadano americano automáticamente por nacer en Estados Unidos, sino que es porque estás legalmente en Estados Unidos, maybe sería otro cuento. Porque al estar sujeto a la jurisdicción no había sido interpretado como tal. Uh-huh. No sé cómo tú lo ves. ¿Tú crees que si hubiera habido en esta acción una acción congresional de, bueno, toda persona que nazca en Estados Unidos es ciudadano americano automáticamente, aunque sus padres no lo sean, si están legalmente en Estados Unidos, pero si no estás legalmente, no estás sujeto a la jurisdicción? Y si hubiera aprobado por ley, ¿crees que eso hubiera sido un caso diferente?
Pues, habiendo leído la opinión, te confieso que no estoy seguro cómo la Corte Suprema lo interpretaría, porque el Supremo tiene dos argumentos. Uno que, en efecto, no hay una ley, la ley no dice eso que tú dices. Ujú. Pero lo cierto es que también interpretan el lenguaje constitucional que sujeto a la jurisdicción puede estar una persona ilegal. O sea, una persona ilegal puede estar sujeto a la jurisdicción porque si una persona sin papeles entra a Texas, cruza Brownsville y comete un crimen, tú lo puedes justiciar allí, tú tienes la jurisdicción. Igual, si cruza y está allí 6 meses y tiene un hijo, el hijo nació en los Estados Unidos y está sujeto a la jurisdicción. Entonces, yo creo que no sé si el que lo apruebe ¿verdad? La el legislatura, Congreso salvaría ese dilema, porque es que el problema es que la Constitución pues tiene ese lenguaje. Dice, si tú nacido y sujeto a la jurisdicción. Pero yo sí creo que Trump está haciendo esto porque esto es un tema favorable para él en las elecciones de medio término y en su campaña por ser un presidente que uno de sus temas es proteger a los Estados Unidos de la entrada de inmigrantes y de personas que él entiende que no deben estar en Estados Unidos. Yo no sé si tú has visto, pero por ahí siguen en las redes sociales ciertos grupos poniendo que Trump 2028. Sí, no, el presidente volvió a coquetear Y con la él idea. coquetea con eso y dice, maybe, who knows, well, I don't know. Y alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que Trump hace eso para que no lo traten de lame duck. Ok, pero conociendo a Trump, cuando él empieza a relajar con algo, tú no puedes cogerlo livianamente. Porque igual es una táctica de negociación, pero también él puede, si ve oportunidades. Y aunque es cierto que hasta ahora él no ha dado un golpe de Estado, eso está bien claro, lo dijimos cuando él empezó. Mientras él siga los dictámenes del Supremo, estamos bien. Pero el día que el presidente diga, imaginen este escenario, y no es descabellado. Yo no creo en el sistema electoral. Aquí hay fraude masivo y nosotros estamos en una guerra y yo tengo que estar aquí para defender a los Estados Unidos. Ese es el día. ¿Quién lo va a mover? Porque el Tribunal Supremo no tiene tropa. Ujú. Entonces, si él tiene generales leales y Hexet ha sacado todos los generales que le puedan, pues es sencillo. Es el golpe, el autogolpe latinoamericano. O sea, si eso ocurre, Estados Unidos deja de existir como una democracia. Pero Donald Trump, yo no creo que le preocupa mucho ese legado. De hecho, Carlos, hay que decir que el autogolpe es bastante común. O sea, el concepto de crear un falso golpe de Estado para yo justificar mis tropas en la calle. Me atacaron, aquí hay una crisis real. Claro, hay quien dice, no, eso es él y después va a ser Vance. Está bien, puede ser, ojalá. Yo soy el primero. Yo no estoy diciendo que eso es lo más probable. Estoy diciendo que cuando él empiece a coquetear con decir 2028, y de que, mire, pase lo que pase, él va a decir que hay fraude en los midterms. Ujú. Si ganan los republicanos todo, como quiera va a decir que hay fraude y que ganó a pesar del fraude. Pero si ganan los demócratas, la campaña de que, hay que anticiparla, la campaña de que esto es lo más fraudulento que ustedes han visto en la historia, con Fox diariamente diciendo que aquí fraude hubo en esto y aquí hay un señor que no, y esto y lo otro. Eso va a ser una propaganda que el que se la come, pues, dice, nos están atacando. Y tengo que decirte, Carlos, que el autogolpe, por ejemplo, la última vez que vimos a alguien le salió, que fue Erdogan, o sea, Turquía, yo sé que la gente que nos está viendo, quizás la gente piensa en Turquía y está pensando en un país empobrecido y destruido. Turquía no es eso. O sea, Turquía fue una potencia mundial, de hecho, el segundo ejército más grande de toda la OTAN. Y Turquía tuvo un momento donde el ejército era el que se aseguraba de que la constitución fuera respaldada y que la democracia fuera respetada. Y un día, de repente, se formó un golpe de Estado y Erdogan metió preso a todo el ejército. Y fue un autogolpe. Fue obvio, digo, obviamente,
Al día de hoy, the jury's still out. Sí, ¿verdad? sí, Pero todo el mundo que sabe que fue que Erdogan Sí. cuadró la cosa para poder sacar a los que no eran leales a él del ejército y así poder quedarse perpetuamente en el poder y crear la dictadura que ningún otro presidente había logrado durante los 100 años de historia constitucional de Turquía. So, mi punto con eso es que no es tan loco. Y digo esto porque no estoy comparando a Estados Unidos con Turquía, porque yo sé que mucha gente que nos está viendo dice, por Dios, Jay, Turquía, en serio, Estados Unidos no es Turquía. ¿Usted sabe lo que era el Imperio Otomano? O sea, esta gente no son tonteos, ¿me entiendes? O sea, Oye, pero es que es lo que está, o sea, mi punto es que no es descabellado que un autogolpe crea finalmente un dictador. Y hay maneras, por ejemplo, mira cómo lo hizo Xi. Xi hizo varias purgas en el Partido Comunista. Sacó todo. Una frente a todo el mundo. Una frente a todo el mundo. Enmendaron las limitaciones y ahora él, ¿quién lo para? Él puede estar ahí el tiempo que quiera. ¿Qué pasó con Putin? Tenía una limitación constitucional y hicieron un voto ahí. ¿Y quién no iba a votar por Putin? Ya está, se acabó. Entonces, hay una tendencia de estos hombres de poder en potencias globales de perpetuarse. Y yo estoy seguro que Trump, pensando como él piensa y pensando que él se arriesga si él suelta el poder, que es lo que dice Steve Bannon. Steve Bannon dice, el momento más peligroso es si Trump no corre. Porque si ganaran los demócratas, lo que van a hacer es un witch hunt. Una cacería de brujas para meternos presos a todos. No podemos permitir eso. ¿Y tú no crees que Trump eso le pasa por la mente? O sea, yo no tengo duda que eso no sale de su mente. Él lo vivió. Uno de los grandes errores de círculos demócratas es que les alegró todas aquellas retaílas de acusaciones. Y tú y yo dijimos, cuando dijimos, cuidado, que lo van a victimizar. Y efectivamente, eso fue lo que le dio vida. Trump, cuando anunció en enero aquella vez, nadie le hizo, todo el mundo dijo, ay, DeSantis es el que va a ser y este tipo ya está muerto. No, le dieron vida. Esas acusaciones, aquella acusación de Nueva York que no tenía ni pies ni cabeza de Alvin Bragg. O sea, eran unas cosas y él o sea, yo soy de los que piensa que legalmente hablando tenían razón, pero a veces el policy es más importante que el legality. Tenían razón, pero a la misma vez eran tipo de la acusación esa de Bragg era como algo que tú a un hijo vecino no se lo harías. O se lo haces, pero le metes una multa, ¿me entiendes? Exacto, no tratas de meter mira, preso. esto es papeleo, vamos a transarlo fuera Quizás del la tribunal. más seria era la de los documentos clasificados. Tú sabes que para mí no. Para mí la más seria también era la de Georgia, porque estaba grabado pidiendo consígueme 12,000 votos. O sea, eso estaba bien loco. Eso estaba pero whatever. O sea, el punto es que ya la historia se escribió y la historia es la que... Y él lo vivió. Carlos, una pregunta. Y Maggie Haberman, déjame decirte esto nada más. Maggie Haberman, que es la biógrafa más importante de él y la periodista del New York Times, que más lo ha cubierto. Ella, en el libro, que lo estoy leyendo, by the way, se llama Regime Change, ella dice que mucha gente pierde de vista el cambio de mente que tuvo Trump cuando estuvo fuera del poder y fue acusado, de manera que él pensó, o sea, esta gente me quieren meter preso hasta que me muera, o sea, y él usó todos los mecanismos, pero ahí él perdió lo poquito que le hubiera quedado de sentido de prudencia. Él lo perdió en ese periodo. Y el Trump 2.0 es un Trump con esteroides porque pasó por todo ese proceso. Perdió todo sentido de shame. Y tengo que plantearte, Carlos, que yo me pregunto qué hubiera hecho Mitch McConnell si supiera que la historia iba a ser diferente y que él terminaría Trump ganando de nuevo. Porque Mitch McConnell termina siendo un paria del partido, mientras que fue el líder del Senado por décadas. De repente se convierte en el laughing stock, o sea, en el hazmerreír del partido. O sea, se ha convertido en un punchline o sea, es bien fuerte ver eso. Claro, te quería preguntar algo porque aprovecharte para cerrar sobre el nuevo orden mundial. Esto que hizo Trump del birthright citizenship,
de nuevo, muestra un poco un coqueteo con ese nivel de dictador. O sea, no es dictatorial todavía, no lo es. Pero sí, pero está en ese lado de cómo le doy la vuelta a lo que está diciendo el Tribunal Supremo. ¿Cómo le doy la vuelta a las tarifas? Déjame ver. Bueno, pues las tarifas son ilegales por como las puse la otra vez, pues ahora voy a decir que las tarifas son, o estos aranceles son, contra los países que tienen trabajo forzoso, trabajo obligatorio, ¿verdad? Forced labor. Y los países que le compren a cualquier país que tenga forced labor le va a poner una tarifa o arancel. Todos sabemos que eso es un paquete porque el país que más le compra a países con child labor y con forced labor es Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo. Pero le puso aranceles a los demás porque esa es la forma indirecta de violar la Constitución de Estados Unidos, o debo decir, la orden del Tribunal Supremo. Y lo mismo está haciendo ahora con el Birthright Citizenship. Lo mismo, exactamente lo mismo. La Corte Suprema dijo que yo no le puedo quitar la ciudadanía americana a alguien por nacer aquí, pero si le doy la vuelta por acá, logro lo mismo. ¿Por qué el Partido Republicano no hace nada? Porque, ¿me entiendes? O sea, Sí. ¿por qué? O sea, porque los demócratas van a decir, pero ahí me choca eso. Y esta decisión del IRS, mi impresión, esto de Todd Blanche, yo de verdad dije, pues Tom Tillis y John Cornyn ya, se acabó el relajo, va a haber alguien que va a decir contra hasta aquí. ¿Cómo es eso de que tú vas a deber inmunidad por el resto de tu vida de investigaciones contributivas? Tú y tus hijos, para el resto de tu vida. O sea, que tú puedes aquí ahora no pagar impuestos. Una vez salga de presidente, los hijos de no tienen que pagar impuestos y pues no hay un pari delicto en Estados Unidos. O sea, ya hay una casta diferente a los demás donde hay un rey. Y los reyes, pues los hijos de Trump, son el virreinato trumpista que no tiene posibilidades de cometer delitos fiscales. No es ni tema. O sea, no, es un tema más. O sea, eso es un what happened? What happened? Hay dos cosas que te voy a decir que pasaron. Y salen también del trabajo de Maggie Haberman, que yo a la gente le he dicho que mucho del trabajo que yo hice, destilé para el libro Sócrates versus Trump, sale de lo que había yo leído, muchas cosas que leí sobre él, pues yo me leí todo lo que él había escrito también, pero la periodista que más yo respetaba y todavía respeto con respecto a Trump, ella sí es la experta en Trump. Ella es la non plus ultra, porque lo cubrió desde que él comenzó en Nueva York a cómo es coquetear con esto. Pero, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. Primero, Estados Unidos se fundó bajo la idea, que es una idea de la Ilustración, que tú puedes montar un país a base del concepto de que todos somos iguales ante Dios. Eso está ahí en la Declaración de Independencia. O sea, y que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo, yo no soy un rey. Y cuando terminó su segundo mandato, dijo, como no soy un rey, yo no me voy a morir aquí. Yo me voy para mi casa en Virginia. Y desde ahí se creó. Luego se tuvo que hacer como parte de una enmienda constitucional, después de Franklin Delano Roosevelt. Pero se respetó siempre que el presidente no es un rey. Eso está en el DNA constitucional de los Estados Unidos. Esto es un servidor público debajo de la ley. Si tú miras a una figura demonizada por la prensa y por el Partido Demócrata como Richard Nixon se demostró que fue parte de un complot para violar la ley y espiar al partido opositor en violación de leyes y después encubrirlo. Esas son violaciones serias. Pero cuando lo cogieron con las manos en la masa, renunció. O sea, tuvo la prudencia básica de decir, yo no me puedo llevar enredado el sistema. O sea, yo soy presidente de los Estados Unidos y me van a hacer un residenciamiento y yo no puedo pasar. Su sucesor, que es Gerald Ford, lo perdona, le da un pardon para que no lo acusen y lo explica diciendo hay que pasar la página. O sea, pues Estados Unidos no puede estar acusando a sus presidentes.
¿Ok? Eso es parte de una cultura de que nadie está por encima de la ley, pero al final no queremos ver a los presidentes presos. Yep. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que Trump, en su segunda versión, él ya no tiene ningún sentido de que la ley le aplica. Tiene inmunidad reconocida por el Tribunal Supremo de cualquier acto oficial que haga como presidente, pero eso es casi todo. O sea, a menos que vaya y mate a alguien en la Quinta Avenida, pues eso ya no es oficial de presidente, pero él puede poner todo. Dos. Y cuidado, pues dice que es un enemigo combatiente. Pero Y una segunda cosa que él hizo que fue definitivo. Y esto estaba diseñado. Él aprendió en su primera presidencia que el sistema administrativo de los Estados Unidos es casi inamovible. Los presidentes tienen poder, pero al final la burocracia te come. Los partidos, las tradiciones, gente que tú has nombrado que te pone freno. Y él dijo, esto no me va a volver a pasar. Y su criterio principal para reclutar personas en su gabinete fue lealtad total. Y el que no se alineaba, no lo cogía. Y si tú te das cuenta, esto es una Casa Blanca que no hay casi leaks. no A hay- diferencia de la primera. Porque Susie Wiles, que fue una de sus personas clave desde el principio en la campaña 2, le montó con él y con su grupo un modelo de lealtad hasta la muerte. Esto no es, si te llama el Departamento de Justicia, ¿a quién tú eres leal? ¿A Trump o a Justicia? No a Trump. O sea, él montó algo que no era la forma en que se gobernaba en Estados Unidos. Y eso quizás mucha gente no lo ve así porque dicen, ay, no sean tontos, si siempre ha sido así. No, no era así. No era así. No era así. No era así. Había un gobierno de gente. Un gobierno. Bueno, al punto, mira, la primera administración Trump versus esta, quien piense que, ¿sabes? Claro, Mira la diferencia. ese es el mejor ejemplo. En la primera hubo un secretario de justicia que le dijo, yo no puedo hacer Yo eso. no puedo hacer eso. Ni lo voy a hacer. No. Aunque tú lo O sea, mandes. estamos hablando de que Todd Blanche le ha dicho, sí, tú puedes, yo voy a negociar por ti que para el resto de tu vida ni tú ni tus hijos puedan ser investigados por evasión contributiva. What? What? O sea, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿Qué es pues yo eso? porque lo Eso es como en Monopolio, tienes una tarjetita free from jail. Si caigo, yo tengo eso. For life. For life. Y la cosa es que, por si acaso, de nuevo, mira la forma tan burda, porque también esa es otra. A mí me molesta, de hecho, hasta la forma. Y me molesta que los tribunales lo permitan, porque él demanda al gobierno federal alegando persecución selectiva y después tranza con el gobierno federal que él dirige a cambio, yo lo transo a cambio de que el acuerdo sea confidencial, pero que incluya que no puedo ser yo investigado para el resto de mi vida ni mis hijos por el IRS. O sea, yo puedo negociar constitucionalmente como presidente un perdón presidencial perpetuo y permanente y lo hago en la cara del mundo entero y no pasa nada, porque yo de nuevo, yo puedo entender que él incluso lo puede intentar, pero que el Partido Demócrata y Republicano no conviertan esto en un issue principal. Pero ya. Eso es Jay, lo otro, no sé si tú estás de acuerdo, pero lo otro que ha ocurrido, ya te describí dos fenómenos. Uno, que los tribunales le han dado protecciones bien fuertes. Dos, el reclutamiento. Y tres, un partido republicano que se ha plegado completamente porque Trump, al regresar, se vengó de todo el que no estuvo con él, pero amenaza al que se le atreva a ponerse en contra, lo liquida. Hay una historia que sale en el libro que a mí me impresionó. Y es que cuando él ganó, todos los mogules, la gente más rica del mundo, Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, Tim Allen, todos los mogules de los Big Tech, peregrinaron a verlo en Mar-a-Lago, que era su Casa Blanca en el sur. Y él se las echaba con su grupo más íntimo. Mira lo que me escribió que su hijo estaba orando por mí. Él dijo, esa gente me abandonaron, pero ahora tienen que venir groveling, tienen que venir arrastrándose. Ese concepto para él es importante. Él no quería pelear con Zuckerberg porque es un tipo súper
rico, billonario, pero tienes que venir lamiendo el piso para que yo no te meta una investigación. Y a eso ha llegado también la cultura política que Trump ha traído. Y es que la gente, por más poderoso que tú seas, yo siempre te he dicho, contra un gobierno dictatorial, al final, por más chavos que tú tengas, o te conviertes en súbdito o te vas. Porque no le vas a ganar, porque tiene todas las herramientas para meterte los taxes, para quitarte la licencia. El gobierno hoy, el Estado soberano, tiene más poder que nunca en la historia. El Leviatán de Hobbes es nada. Porque el gobierno está también agarrando todas las herramientas de tecnología para tenerte con el Big Brother mirado. El peligro que estamos viviendo es que, teniendo tanto poder el gobierno, tenemos una presidencia que está rompiendo todos los frenos o autofrenos que tenían usualmente los presidentes y los gabinetes. Entonces, cuando tú te expresas en contra, te pueden quitar la licencia, te pueden votar, te pueden... Y no es cancelación de que no compro tu producto, es que yo llamo a la emisora y digo, tienes que votar a este, o yo te quito la licencia. O sea, cuando tú llegas a eso, ya estás cruzando la frontera, no de show, estás ejerciendo una tiranía. Y Carlos, una pregunta, desde tu perspectiva, ¿es replicable o Trump es una figura única? Esa es una pregunta brutal, porque la historia tiende, como yo decía, esto es una frase de Marx, que decía que la historia primero se vive como tragedia y se repite como farsa, ¿verdad? Uh-huh. Y él usó esa frase para describir que cuando Napoleón dominó Europa, pues fue una tragedia, pero cuando su sobrino, Napoleón III, trató de hacerlo y fue un ridículo, pues era una farsa. Y yo pienso que los políticos han aprendido que Trump es exitoso. Y los de izquierda y derecha están copiando cosas de Trump. Si tú te das cuenta, la izquierda también copia cosas de Trump. Muchas cosas de Trump. Y la demonización del contrario, y nunca aceptar un error. O sea, siempre gané, siempre soy fuerte versus débil. Pero tú dices si es replicable. Yo pienso que no. Porque él tiene unas cualidades que en este mundo de show business, es tan casi imposible replicar. Un tipo, por ejemplo, formado en Nueva York, en un mundo que él básicamente aprendió a comprar al gobierno y a comprar a todo el mundo con sus influencias. Y que si yo quiero hacer un hotel ahí y la reglamentación no me deja, pues a quién hay que comprar, a quién hay que amenazar, a quién hay que meter preso, a quién hay que demandar. Siempre yo me salgo con la mía. Y todo eso él lo aprendió y después lo ha llevado a un nivel estratosférico en la presidencia. Yo creo que es muy difícil de replicar. Jordan Peterson, que es un psicólogo muy conocido en las redes, porque Jordan Peterson se hizo famoso porque se opuso a la política de lenguaje inclusivo que le quisieron imponer en Canadá, y él empezó a decir, no, yo tengo mi libertad de expresión y si lo que yo digo puede ser hiriente, pues puede ser hiriente, pero yo tengo mi libertad. Y así Jordan Peterson. Pues Jordan Peterson dice, Donald Trump es un bully de 13 años sofisticado. O sea, es más o menos lo que dice. A sophisticated 13-year-old bully. Y dice, but he's really good at it. La forma en que Trump te pone un nombre es que la pega. El tipo tiene un arte para él ponerte un nombre que se queda. Todavía a Elizabeth Warren le dicen Pocahontas. Uh-huh. Porque ella un día puso en una aplicación que tenía un octavo de sangre Cherokee. Y él se burló de eso y le pone un nombre.
Y a Little Marco, que ahora es su amigo porque está en su gabinete, le puso Little Marco. Tiene esa manera de ridiculizar. Es gracioso porque a veces sí. Hay quien lo odia y nunca lo ve gracioso, pero él tiene esa ironía Súper gracioso. que te da gracia a veces cómo hace las cosas. Y da la impresión que con ese show y con esa cosa no es una persona tan dañina. O sea, eso es lo que a veces ocurre, que la gente piensa, bueno, mira, yo recuerdo muchos puertorriqueños republicanos diciendo, bueno, Trump habla mucho, pero tú sabes, tienes que entender que viene de él. Pero ahora que han visto las cosas que está haciendo y que hace y que yo creo que ha habido un silencio sobre esa conducta. Un silencio con la idea de que él pase, de que pase Trump y vendrá otro y quizás es Vance y quizás es Marco y esto vuelve a un poquito de normalidad. Yo no sé, es una gran pregunta. Yo creo que Trump también tiene algo de que era un social culture icon. Y como ícono que fue por tanto tiempo de éxito. O sea, cuando corre para político, entonces ahora todo el mundo lo odia, pero hace 3 meses todo el mundo lo quería un montón y en The Apprentice era bien cool y todo el mundo le tenía aprecio y la gente de la alta alcurnia porque ahora corre para político lo odian, pero cuando era del mundo de Hollywood y del mundo de Nueva York y del mundo de la farándula, pues Bill Clinton lo quería, los Clinton en general lo querían, todo el mundo quería una foto con él y jangueaban con él y él iba a todos estos eventos y era, o sea, Sí, él era un personaje. era un personaje más, era un luchador de lucha libre, Él era un honestamente. personality. Él era un tipo que la gente quería asociarse a él porque él pudo crear un brand de éxito económico. Ujú. Y una persona, imagínate, él estuvo en el WWF, estuvo en eso con McMahon y toda esa gente. Él salía en muchos programas, porque digo, esto era otro tiempo. Programas sitcoms que tenía cameo appearances, como que este es el millonario. Ujú. Ese era su brand y él cultivó eso muy bien. Cultivó su marca de que yo soy un genio de los negocios. Y lo de Art of the Deal, eso fue una tremendo stunt. Eso se vendió, super bestseller. Cuando tú lo lees, te das cuenta que hay cosas ahí que todavía él aplica. Pero cuando lo lees, son tácticas de vendedor de carros usados. Tú tienes que decirle que este es el mejor carro, que, oye, te ves bien en ese carro. Oye, ese carro es rojo, mano, tú. Esa mente del que te vende. Y él lo dice. Él dice, la gente quiere sentir que eso es lo más grande, lo mejor y soñar. Y él le da ese venta. Lo que yo pienso que y Maggie Haberman lo escribe bien, que él nunca ha tenido vergüenza. O sea, la gente tiene un mínimo de vergüenza. O sea, la gente normal, si tú lo coges en ciertas cosas, pues tienen cierto grado de vergüenza. Él no tiene nada de eso. Su público lo ama porque sienten que él doesn't care. Yo tengo que decirte que yo he visto varias veces a Mike Horman y a Jonathan Swan, que son los autores Que del es el libro, otro autor, sí. que hablan de eso y yo no le creo. Tú no O sea, yo no creo eso. Yo creo que él sabe actuar en público. Él ha tenido una habilidad de hablar en público muy brutal. Casi sobrenatural. Y puede ocultar cosas que en privado la gente que alega conocerlo plantea que no es así. Que sufre. Que es tiene sentimiento. que es una persona normal. Y yo pienso lo mismo de Obama. O sea, Obama es un tipo que plantea todo este showmanship y todo este hombre de Estado. Pero y me parece que realmente no es. Pero te hago una pregunta. Cuando a él casi le pegan un tiro, y yo otra vez, yo soy muy, muy malo en esto de comprar teorías de la conspiración, porque como yo creo en la estupidez humana, yo casi siempre la explicación más fácil de cualquier asunto no es que hay un mastermind, evil genius detrás de eso. Usualmente es estupidez humana. O también avaricia, o también defectos humanos, pero no. En el caso de Trump, cuando lo tratan de matar,
y el servicio secreto lo cubre. El tipo está botando sangre por una oreja, que hay misterio porque es oreja, pero la cosa es que esa es la historia. El tipo se levanta de allí y hace algo que solamente una persona como él, yo creo que puede hacerlo. Y él tuvo que haber pensado cuál es la imagen que yo quiero de este momento. Porque si yo me levanto de paro morido, pierdo la oportunidad. Y él levanta el puño y dice, fight, fight, fight. Y esa es la imagen de esa campaña. La imagen de la campaña. Y que básicamente selló el resultado, aparte de la debacle de Biden. Fue esa imagen. Entonces tú dices, hay que ser una persona, porque, oye, uno se cree muy macho hasta que tiene una situación o muy valiente. ¿Sabes? Te acaban de disparar y tú no sabes si por ahí viene otro. La mayoría de la gente es, sácame de aquí. Pero tener la mente de hacer eso. En mi opinión, él había ensayado eso, pero... Él había ensayado eso, y la razón, por si acaso pasaba. No, mi punto es que hay simulaciones, cuando tú estás con el servicio secreto, recuerda que esta fue su segundo Eso turno. está brutal. Hay simulaciones de qué ocurre si pasa esto en este escenario. El servicio secreto le daba protección a él la primera vez y la segunda vez. Pero la pregunta es, el servicio secreto no le dice levante la mano, ellos quieren protegerlo. No, pero me refiero a que él mismo, claro, él obvio, pensó, sí, si alguna vez me pasa eso y estoy esto, vivo, sí, voy a hacer esto para lucir y por si acaso ha habido varios intentos a presidentes de matarlo que no lo han logrado, ¿verdad? Reagan. Pero yo no vi a Reagan decir fight, fight, fight. No, obviamente no. Un tiro. Obviamente no. Y él era actor, así que Reagan debía haber sabido. Y dijo, mira, esto duele, llévame para el hospital. Digo, en el caso de él le pegaron el tiro, igual que al Papa, que le pegaron varios tiros. El Papa se salvó de milagro, Juan Pablo II, allí en el Papa Móvil. Yo te planteo, mi impresión es que no es repetible la figura de Trump por eso, en gran medida porque él ya era un ícono y tú no puedes redefinirlo después de que todo el mundo la debe tener una definición y de repente al final, ahora porque está corriendo a político, ahora tú quieres redefinirlo como un esto, aquello y lo otro, pero hace... Eso creo que es la particularidad. Pero yo creo que además de ícono, perdona es que esto es bien interesante. Yo conocí en una ocasión a Corey Lewandowski, que en un momento fue director de campaña de él la primera vez y se ha mantenido cerca de él, viene y va. Se fue con Kristi Noem y después se metió en un lío. Y Corey Lewandowski, tú sabes que yo hago esto, ¿verdad? Cuando yo conozco a alguien que, pues yo hago preguntas y le digo, Corey, How is Trump under pressure? O sea, yo le digo, de verdad, ¿cómo es él? Y él dice, Trump is the strongest man I've ever known. Y me dijo también, ¿tú tienes un problema con él? He'll eat you alive. Tú no quieres pelear con ese tipo. Y me estuvo bien interesante que la definición de él no fue brillante, no es un showman. Este tipo es un animal, básicamente. He's gonna make you pay. He's gonna make you pay. Y él es un demonio que te va a devorar porque él tiene las herramientas y la mala sangre. Y me estuvo bien. Él puede ser que dijera eso para impresionarme, pero yo le creí porque se sintió sincero. Este es un tipo que él dice, yo he visto hombres hechos y derechos que lo hace llorar. Pero por si acaso es que ya, o sea, Trump ha actuado sobre cosas que todo el mundo pensaría que eran imposibles e inconstitucionales de hacer. O sea, el tema de sacarte la licencia del FCC, hacerte una investigación del FTC, votar gente que supone que no podía votar, coger la Constitución. O sea, él ha hecho cosas que ya ha demostrado que él no le importa mucho que la ley diga que no puede hacer eso. Que va a ir más lejos de lo que otro va a ir. Él va a decir, pues yo lo hago y ¿quién me va a detener? Sí. Y eso es algo que es muy particular. Quisiera después hablar de Fauci en otro momento, porque creo que también ahí hay una lección histórica que hay que discutir, pero esto de que a Fauci van a básicamente arrestar los 85 años, yo no sé si es too much. Pienso que es too much. Pero ¿sabes qué es lo que está detrás? Me gustaría que me dieras tu opinión y con eso terminamos. La explicación de Fauci es que Fauci se convirtió para MAGA y para los republicanos en el símbolo del abuso de poder de los tecnócratas en el momento de la pandemia. Yo tengo amigos republicanos que odian a Fauci porque sienten que le privaron
a sus hijos de ir a las escuelas si no tenían mascarilla, que si lo de las vacunas, porque está lo de que esas vacunas eran un fiasco, todas esas cosas. Llevaban tiempo con eso. Y para movilizar la base un poco dormida y aletargada del Partido Republicano de cara a los midterms, han hecho este juicio político de Fauci. Uno ve que ha cometido errores como todos los seres humanos, pero en el balance, esto es un señor que tuvo una carrera distinguida, donde tuvo participación importante para controlar la epidemia del AIDS en su momento. O sea, este es un señor que no empezó ayer y que estaba manejando esto como si fuera casi un virus diseñado para destruir. O sea, estábamos aprendiendo todo. Yo sí creo que es la víctima de dos cosas. Uno, de su propia arrogancia, porque todo ser humano, por más buenas cosas que tiene, pues a veces cometió unos actos de arrogancia. Y dos, los midterms. Si no vinieran los midterms, no hay ninguna razón por estar haciendo esto a Fauci. Esto moviliza la base republicana contra ese tipo de gobierno. Y Rand Paul está en problemas Claro. serios. Él está agarrándose. Y él está agarrando de lo que puede, porque Rand Paul no es el MAGA guy, no es Trump guy. Y él sabe que por ahí es por donde puede agarrarse y va a hacer lo que sea. Lo que sea, si tiene que meterlo preso y a él y a quien pueda, porque sí, estoy de acuerdo. En caso de Rand Paul, él, como se le opuso a Trump con lo de varias cosas, está en peligro y está agarrando esta bandera para decir, no, está bien, yo me fui en contra de Trump en una cosa, pero en las cosas fundamentales todos somos MAGA y todos creemos en esto. Y ese es el precio. Y sobre la elección, yo solo puedo decir una cosa. Todavía en Estados Unidos había, como digo, siempre ha habido chivo expiatorio, pero había un sentido de que esa experiencia del COVID y todo eso fue una experiencia traumática que al final se pudo atajar, porque ya ahora la gente no usa mascarilla, tú los ves en los cines, la gente en los sitios, pero como fenómeno político, mucha gente se quedó con un resentimiento por lo que ocurrió en el mandato de Fauci y pues ahora le están pasando la factura. Y por si acaso yo conozco mucha gente que no se vacunó y conozco mucha gente que no cree en las vacunas o no creen en ¿verdad? Y demás. Y yo a esas personas les digo, porque rápido vienen con las teorías de conspiración y con esto cierro, quizás hubo una conspiración de meternos vacunas, quizás, pero no hay duda, o sea, esto es indubitado. La historia de Anthony Fauci de salvar millones de vidas con todo el research sobre el tema de la pandemia del SIDA, todo, o sea, y por si acaso, yo sí pienso que fue un error decir que no venía de un Wuhan Lab, pero también puedo entender que venía de un laboratorio chino que se escapó. Pero también puedo entender por qué lo hubiera hecho cualquiera. Porque cualquiera que te dicen, mira, China el problema que tiene es que tú te burlas de su sistema o lo que va a hacer es que no va a compartir ninguna información y ahora mismo el único país que sabe qué tipo de virus es este y cuál es la cadena de ADN y tiene que ser en colaboración con China o este virus no vamos a poderlo controlar nunca. Tenía que haber algún tipo de colaboración con China. Entiendo el por qué se hizo. Se le fue la mano full. Como todo en la vida. Como todo en la vida cuando tú no sabes todo lo que está pasando. Pero por si acaso, Carlos, tengo que decirte, a mí me parece bien hipócrita de Puerto Rico, específicamente cuando hablo de la gente de Puerto Rico, de mi país, porque aquí fuimos los primeros que cuando salió el primer panameño médico que estaba aquí en el Festival de la Salsa, pedíamos a gritos, cierra el aeropuerto, dame la vacuna, dame la vacuna. Y ahora miramos para atrás, no, eso fue un abuso, eso fue... No, yo me acuerdo que aquí había gente que querían ponerse la vacuna antes, porque acuérdate que primero fueron a los viejitos. Sí. Y eran como, mentían para ponérselo antes que los demás y se las echaban y decían, no, yo tengo 30 años, pero me la puse primero porque yo quiero estar vacunado. O sea, esa cultura... Ahora podrán cambiar la historia, pero yo recuerdo que todo el mundo estaba, brutal. Cierren el aeropuerto. Uh-huh. Es más, cierren el aeropuerto y lo de cerrar los negocios, mucha gente estaba a favor de eso. Sí.
Pero Carlos, si nosotros fuimos los primeros en cerrar las escuelas y los últimos en abrirlas. Sí. No, un disparate, o sea, un disparate. Y por si acaso en esa, yo creo que nosotros, de hecho, tú y yo combatimos esos cierres de escuela. Tú y yo los combatimos. Y por no mencionar a Kichi, mi esposa. De hecho, de Kichi no. Kichi no la menciones Kichi no, porque eso sí es verdad que era... Porque ella todavía es activista de eso. En ese tema, eso Kichi y yo... Bueno, para que tengan la idea de gente, Kichi es la esposa de Carlos. Sí. Kichi es una persona con un resumen impresionante que ha decidido ser mamá, ¿verdad? Bueno, y ha decidido ser recuerda profesional ahora, en las áreas de sin fines de lucro. Pero sabes que ahora está con los scouts. Sí, por eso que está sin... bueno, le he entrevistado como scout después de eso. Ahora pero está, mi pero punto está es que pudiera estar... Sí, pero mi punto es que pudiera estar en un bufete de abogados de esos de renombre de New York y de Chicago. Sí podría. O sea, tiene un resumen para eso, por si acaso. Y ella decidió dedicar su vida más a la filantropía y a su familia, lo cual es impresionante, o sea, es algo muy ejemplar, muy lindo, por si acaso. A mí ella me ha convencido. Lo único que esa mujer hizo, que yo me hubiera encantado entrevistarla 30,000 veces. Cuando ella me escribe y me dice, yo quiero hablar de este tema del cierre de escuelas, porque esto todo el research, bla, bla, yo digo, Kichi va a hablar de eso. Sí. Entonces, ¿dónde sale esto? O sea, Kichi salir públicamente. Sí, pero ya estaba... Es que estaban haciendo un daño horrible e irreversible a los niños. Sí. Y nosotros combatimos eso por ahora, pero eso nosotros, creo yo, moderados al fin, entendemos que se cometieron errores, que en momentos de guerra es normal que se cometan errores y se nos va a ir la mano. Se nos va la mano porque cuando hay miedo, tú prefieres errar en el lado de la prevención que en el lado de, oye, pues, pero lo cierto es que sí se fue la mano. Lo de las escuelas, yo entiendo que había un interés, pero creó unos efectos en una generación, yo te lo puedo decir. Afortunadamente mis hijos están bien, pero yo veo que hubo un grupo de estudiantes que perdieron años. Carlos. Y que nunca pudieron catch up, nunca pudieron volver. Los que se graduaron en el 2020 al 2022 tienen un rezago inevitable de por vida en su área profesional. Dios quiera que pues encontraron otras maneras de compensar. Sí, pero ya hoy lo vemos, Carlos. O sea, un dato. Sí. Hoy los que se graduaron en ese tiempo tienen un rezago en comparación con su generación que se graduó 3 o 4 años antes. Esos son los datos. Nada, pero esos son otros temas para otros 20 pesos y otro día. El punto es que sí hubo muchos daños, sí hubo muchas cosas que hicieron mal, pero honestamente es bien fácil mirar para atrás la historia y decir en una pandemia, lo que se hizo fue esto, aquello y lo otro, y debemos haber hecho esto otro. Ojalá fuera tan sencilla la vida, ¿verdad? Si yo hubiera sabido, hubiera comprado un montón de propiedades en el 2019 y hubiera endeudado hasta las teleras cogiendo 40 hipotecas porque hubiera sacado millones de dólares y sería multimillonario hoy día, pero pues no sabía. No se sabía. Ojalá fuera así de fácil la vida. Gracias, Carlos. Un placer.